Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la revista Al Día y vamos a hablar de los temas delincuenciales, los temas de inseguridad que aquejan a muchas personas acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, básicamente en todo el país, pero específicamente sobre 3 ciudadanos brasileños que ingresaron a territorio nacional de manera ilegal. ¿Cuál era el propósito? Adquirir armas, y ustedes en este momento los están apreciando en pantallas después de que fueron presentados por las autoridades correspondientes. Y para conocer un poco más cuál era su modus operandi, si es que contaban o no con antecedentes, qué es lo que dice la norma con respecto a cómo se debe actuar con ellos de acá en adelante, quiero agradecerle al coronel John Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que hoy nos acompaña para brindarnos más información. Coronel, qué gusto verlo. ¿Cómo le va? Buen día. De igual manera, Héctor, efectivamente se han producido varias operaciones destinadas al control del crimen y acá se ha recibido información de inteligencia que nos hacía conocer que un grupo de delincuentes, en este caso de la ciudad brasilera, habrían ingresado a nuestro país con fines de carácter doloso. Eso quiere decir que tenían planificados efectuar actividades de orden delictivas que en todo caso tienen como primera fase la concentración del, entre comillas, talento humano para luego munirse de los elementos necesarios para cometer un delito. En el caso puntual, estos sujetos ya habían realizado actividades, entre comillas, de inteligencia en la localidad de Mineros, pues en sus dispositivos móviles encontramos varias actividades vinculadas a videos, a fotografías de centros comerciales, de entidades financieras que están ubicadas allá. Entonces ya con esta información, la policía asentada en ese lugar procede a su aprehensión. Luego de haber realizado estas actividades, logramos establecer a través del contacto con nuestros pares en Brasil que efectivamente estos sujetos tenían ya antecedentes de orden delictivo, habían estado recluidos en Brasil, fundamentalmente con delitos contra el Estado, es decir, en gran parte estos 3 se dedican al contrabando y en otras circunstancias también se dedican a delitos contra contra la propiedad. A partir de esto logramos establecer también la situación migratoria y aquí yo quiero relevar la actividad que ha desempeñado la Dirección de Migración de Santa Cruz, pues nos ha permitido establecer cuáles habían sido sus flujos de ingreso y de salida, estableciendo a partir de la información provista por esta autoridad que estos individuos se encontraban de manera ilegal en el país. Bueno. Coronel, quiero hacer, perdón que le interrumpa, un paréntesis. Cuando usted me habla de esta concentración, entre comillas, de talento humano, entiendo por eso que no solamente ellos podían reunirse, estas 3 personas, sino intentando congregar a otros miembros para que esta banda delictiva pueda crecer y así comprar más armas. Correcto. Bueno, yo diría la primera fase de cualquier hecho delictivo está vinculada a la planificación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y luego, ¿cómo lo voy a hacer? En este cómo lo voy a hacer, se dedican a la concentración del talento humano y cada uno de ellos va proveyendo a estas organizaciones criminales o de armas, o de vehículos, o de información, distribuyendo los roles que cada uno de estos grupos tiene a lo largo de la comisión del delito. Una vez que se han conseguido estos medios y ya se tiene, yo diría, de manera idónea la información, inmediatamente se activa. Y esto nos obliga básicamente a la que la criminología, yo diría, tipifica como la criminalidad, el criminal y el crimen. Hemos logrado establecer que la criminalidad en nuestra ciudad está vinculada indudablemente, yo diría en el número 1, a los delitos de oportunidad. Delitos que están relacionados con robos, con hurtos, en muchas circunstancias con robos agravados. En tanto que el criminal es una persona que es un delincuente habitual, que tiene cierta especialidad en este tipo de delitos y para esto hay que referirnos a las formas del crimen y cómo es que enfrentan estos crímenes. Entonces, cuando yo le digo de las formas del crimen, hemos logrado establecer que lo hacen a través de la agresión a las personas, de la fuerza en las cosas y efectivamente esto se traduce en violencia. ¿Cuál será ahora, perdón, el procedimiento que se lleve adelante con estos delincuentes? Porque obviamente usted me dice tienen antecedentes, han ingresado al país de manera ilegal y eso es lo que llama la atención y preocupa además. Se los va a deportar, se van a quedar en la nación, va a seguir su juicio como corresponde. Bueno, estos individuos no han logrado materializar sus ideas en acciones concretas. Sí. Es decir, efectivamente han realizado una planificación, pero hay una frase que dice que el pensamiento no delinque. Bajo esa lógica, el Ministerio Público ha determinado su expulsión, la cual se va a canalizar en las siguientes horas y se hace a través de una adecuada coordinación entre la Interpol, porque se trata de ciudadanos extranjeros y obviamente yo diría bajo la égida de la Dirección de Migración. Muy bien, coronel. Este es uno de los temas que nosotros desarrollamos hoy porque realmente preocupa el flujo de migrantes que llegan a territorio nacional y muchos de ellos cometiendo delitos. No solamente hemos hablado de brasileños,
hemos hablado de colombianos. Pero en este segundo tema ya básicamente nos vamos a referir a cómo otro grupo delincuencial operaba en las casas, cómo verificaban, realizaban los estudios, porque básicamente lo que ellos hacían era sustraer lo que existía dentro de estos hogares. Coméntenos un poco, por favor. Bueno, esta vez se trata de la aprehensión de 4 personas, 2 de ellas autoras materiales y directas de por lo menos 7 delitos vinculados, como le decía, a transgresiones a la propiedad. Estos son los denominados morreros. La circunstancia particular de esto es que efectivamente esta pareja de individuos que se dedicaba a este tipo de hechos ya contaba con un mercado seguro, es decir, las casas de empeño. Hemos logrado la aprehensión de 2 personas que tenían sus negocios en la zona de Los Pozos y en la Villa 1 de Mayo, donde lamentablemente, después de haberse perpetrado el delito, ellos mismos colocaban, como varias veces lo he dicho, la ventana del crimen, una vitrina del crimen, pues se exponían, en este caso, equipos de computación, indudablemente un Carao que ha sido víctima de esto porque hemos encontrado en el momento de la intervención policial parlantes, ecualizadores y otros que indudablemente nos llevan a asumir que estos individuos habrían irrumpido en nuestros hogares. Ahora bien, ¿cuál es, yo diría, la relevancia de esto? Pues hay que entender que si nosotros estamos fomentando el delito, si es que no exigimos ningún tipo de documento, ningún tipo de recibo, ni siquiera identidad de las personas que están o empeñando o vendiéndonos a precios de gallina muerta bienes, pero además nosotros los comercializamos sabiendo que provienen del delito, desde el punto de vista del estudio de la criminología, estas personas forman parte de la organización criminal, porque cada uno de ellos ya tiene un rol, como les decía, unos planifican, otros ejecutan, por último otros disfrutan del bien. Estos son los sujetos que han sido también aprendidos ayer. Decíamos que estas personas tienen antecedentes, ¿de qué tipo? Bueno, en el caso del hombre ya ha sido aprendido por delitos precisamente contra el patrimonio, insisto, ahí hay una habitualidad delictiva, pero ¿cuál es el factor que en el caso puntual del individuo nos llama la atención? Este es un sujeto que está, yo diría, sometido al consumo de sustancias psicotrópicas como son los estupefacientes y que de alguna manera lo alientan, son un incentivo para la comisión del delito, es decir, tienen necesidades atípicas que no son satisfechas sino a través de la comisión del delito. En cuanto a las otras personas. Bueno, estos son individuos que desde nuestro punto de vista, ellos afirman que fue la primera vez que han sido sorprendidos por la policía y aquí insisto en ayudarnos con la revista El Día y con usted, Héctor, porque no tenemos que fomentar la compra de los robados. La compra de los robados es fomentar el delito. Muy bien. Y otra vez nosotros somos incidentes en esto, en decir, ¿qué es lo que está sucediendo con el tema de aquellas personas que cuentan con antecedentes penales? No se sigue un proceso, continúan en libertad, no hay alguien que diga, ok, hasta acá, y se den las sanciones que correspondan, no sé, presentando las sentencias, y vamos a un tema judicial un poco más delicado. Se presume de una banda, pueden estar relacionados a otras personas, ¿cuántas viviendas han robado ya para finalizar la Indudablemente que están vinculados a otras personas, pero los delincuentes una vez que perpetran los hechos tienen una especie de pacto de silencio que se traduce básicamente en la, entre comillas, manutención que se da en los centros de reclusión. Dado que ellos no tienen actividad cuando están recluidos, entonces el resto de la organización delictiva se procura en proporcionales abogado, en proporcionales alimentación y hasta yo diría en algún caso, entre comillas, una pensión. Muy bien. Le agradezco mucho, coronel John Aguilera, por estar junto a nosotros, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen acá en Santa Cruz de la Sierra. Que le vaya muy bien. He estado muy contento de verlo, Héctor. Muchísimas gracias, coronel. Tenga buen día. No permite que le vaya muy bien. Hay más acá en la revista El Día.